ya hace unas horas, ocurrió en el Instituto Nacional Electoral el debate por la revocación del mandato. Y el día de hoy, la tarde de hoy, nos acompaña Agustín Guerrero. Él es analista político. Muchas gracias, Agustín, por estar aquí con nosotros. Te damos la bienvenida a Los Criticones. Pues muchas gracias por la invitación, Arturo, Pati, y pues vamos a comentar aquí en Los Criticones sobre este tema de la revocación de mandato que está muy interesante. A ver, hemos escuchado desde que inició todo el proceso de si el INE se puso las pilas, de si fue un proceso atropellado, de si no lo es, de que sí hay participación, de que sí hay casillas, sí hay presupuesto. Finalmente la votación, que ya es un hecho, va a suceder el 10 de abril. Tú tienes cinco razones nada más para que la gente vaya a votar y que lo haga pensando en el futuro. Mira, lo más importante es que se trata de una figura de participación directa por parte de los ciudadanos para poder evaluar al principal cargo que tenemos en el país, que es la Presidencia de la República. Es una figura que ojalá en breve también pueda estar para los gobernadores de los estados, pero en este momento solamente es para el Presidente de la República, que es el órgano a evaluar. El artículo 35 de la Constitución establece algunas figuras de derechos ciudadanos para incidir en la vida pública. Una de ellas es el derecho de iniciativa de ley. Ahora los ciudadanos se pueden organizar, pueden elaborar una iniciativa de ley y presentarla ante el Congreso, cosa que no sucedía antes, que era una facultad solamente de los legisladores y del presidente de la República iniciar leyes. Hoy ya los ciudadanos pueden. También se pueden hacer consultas populares, como la que se hizo el año pasado, y esta, que es la revocación de mandato, que consiste básicamente en que los ciudadanos a la mitad del sexenio del presidente, a los 3 años, podrán evaluar si ha cumplido las expectativas, si mantiene la confianza, o si los actos que ha realizado a lo largo de estos 3 años concluyen que se ha perdido la confianza y por lo tanto se le debe de revocar del mandato. Para poder realizarse esta consulta, los ciudadanos deben de juntar por lo menos el 3% de firmas en todo el país. Esto más o menos eran 3.700.000 firmas. Se entregaron 12 millones de firmas. Aquí en Puebla fue la cuarta entidad que más firmas entregó. Fueron poco más de 500.000, 545.000 firmas. Y entonces son los ciudadanos con este trabajo de solicitar a través de las firmas los que hacen la convocatoria a la revocación de mandato. Una vez que se cumple ese requisito, el INE tiene que valorar, revisar si esas firmas están bien hechas, que no haya tranza en las mismas, y si se confirma esto, entonces se convoca. En esta primera ocasión, la convocatoria es para el 10 de abril. La razón más importante es que los ciudadanos por primera vez van a poder incidir con su voto, como se hace democráticamente, no a sombrerazos, no a gritos, sino con su voto, el 10 de abril, si se mantiene la confianza en el presidente o se ha perdido la confianza y por lo tanto se le debe de revocar de mandato, ¿no? Entonces me parece que este instrumento va a ayudar mucho a los ciudadanos, a la gente, porque quien ocupe la presidencia de ahora en adelante sabe que a la mitad de su mandato será sujeto de una evaluación y si se porta mal, pues se va, ¿no? Entonces, por lo menos los 3 primeros años se va a tener que portar muy bien porque sabe que va a haber esta revocación de mandato. Sí, esta votación es histórica, es un hecho histórico, lo que estamos viviendo por primera vez en el país. Sí, yo, Agustín, quisiera preguntarte, he escuchado muchas voces de la gente, hay varias dudas, ¿no? La gente dice, ¿vas o no vas a votar? Si no voy a votar, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si no vas? Bueno, si no vas a votar, pasa lo que pasa en otras elecciones. Estás al margen de decisiones que después se toman, porque finalmente quien ocupa los cargos de representación o cargos ejecutivos, pues toman decisiones todos los días, decisiones que tienen que ver con el interés de todos nosotros. Y entonces de pronto se toman decisiones que no nos gustan, pero si yo no fui a votar, ¿con qué cara reclamo? Digo, ay, pero ¿por qué estás haciendo esto? Bueno, pues hubieras ido a votar por otra opción distinta, hubiera ganado una opción diferente a la que está y hubieras ejercido tu derecho ciudadano a incidir sobre las políticas públicas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me parece que es lo más importante? Que la gente acuda a participar en este ejercicio. Es un ejercicio histórico, como dice Arturo, es la primera vez y como todas veces, pues hay muchas cosas que se tienen que corregir.
Ya habrá momento para hacer esos ajustes, para revisar qué salió bien, qué no salió, qué falló, qué faltó, y para que en la siguiente ocasión, pues, las cosas salgan mejor. Pero en este momento me parece que lo más importante es que la gente acuda a su casilla el próximo 10 de abril a emitir su opinión a favor o en contra. Se ha comentado, es público, que de las 168,000 casillas que se instalaron el año pasado, ahora solamente se va a instalar la tercera parte, 57,300. Aquí en Puebla, la vez anterior, el año pasado, se instalaron 8,000 casillas y ahora se van a instalar 2,700. Es decir, la tercera parte. Y por eso es muy importante que se revise la aplicación del INE. Ahí está. Ya funciona. Ya funciona. Yo la chequé por la mañana. Entonces uno mete su sección electoral de la credencial de elector y ahí se ubica en qué casilla le va a tocar. A diferencia de otros procesos donde la gente ya está acostumbrada a qué casilla ir, en qué escuela o en qué plaza pública, en esta ocasión, como va a haber menos casillas, Y puede cambiar. puede cambiar tu lugar. Y entonces, para no andar ahí el domingo buscando a la carrera, pues desde ahora se puede tomar unos minutos para revisar en la página del INE dónde va a estar ubicada la casilla que le corresponde a uno, para ir con toda tranquilidad el domingo 10 de abril. Agustín, tú llevas prácticamente el estado recorrido, te has dedicado a recorrer el estado los fines de semana, entre semana, reuniones en la Sierra Norte, en la Mixteca, en la región, el Valle Central, difundiendo la consulta y difundiendo que sí se vote a favor del López Obrador. Tú tienes una postura muy clara en este proceso. ¿Nos puedes compartir cuáles son esos puntos para que la gente lo pueda tener? Porque bueno, aquí ya hemos tenido a personas que están en contra. Bueno, ahora queremos conocer a favor de. Mira, yo daría 3 razones muy, muy sencillas que la gente puede, pues, compartirlas, entenderlas fácilmente. La primera de ellas es que, por primera vez, desde hace muchos años, de nuestra generación, digamos, tenemos un presidente honrado. Si revisamos los anteriores presidentes, pues la verdad es que muchos de ellos llegaron a la presidencia con mucho respaldo y al poco tiempo pues resultó que se dedicaron pues a saquear al país, a malbaratar los bienes públicos, a hacer negocios, contratos con empresas, a beneficiarse, y casi todos ellos, más bien todos ellos, cuando terminaron con cuentas muy gordas en el extranjero, con propiedades, no solo en México, propiedades en Estados Unidos, que no se justifican con el salario que gana un presidente. Como todos nosotros tenemos un ingreso y nuestro patrimonio debe de corresponder a ese ingreso. Si tú ganas una cantidad y tu patrimonio es 10, 15 veces por encima o más, pues algo no checó, ¿no? Entonces, me parece que es un lujo que tengamos los mexicanos por primera vez un presidente honesto. Se dice por ahí que Ruiz Cortines también fue un presidente muy, muy honesto, allá en los años 50 del siglo pasado, pero pues ya no nos tocó, ¿no? Fue el último. No, solo lo juzgamos con los libros de la historia. Y después otros, pues bueno, ahí está la historia muy, muy reciente. La segunda cuestión es la estabilidad. Se decía que si ganaba López Obrador, pues mucha gente se iba a ir del país, que iba a haber crisis económica, que iba a haber una devaluación. Y bueno, hoy el peso está más barato que en el 2018, por ejemplo, cuando se fue Enrique Peña Nieto, costaba el dólar en pesos, 20 pesos con 30 centavos, y hoy estuvo en 19 pesos con 6 centavos, pero así ha estado todos estos 3 años, ¿no? Entonces, y una tercera cuestión que me parece fundamental es que por primera vez hay una política pública para que los trabajadores recuperen su ingreso. En estos primeros 3 años y medio, el salario mínimo ha aumentado más del 80%. En los pasados sexenios, nunca aumentaba el salario por arriba de la inflación. Se decía que si el salario mínimo aumentaba por arriba de la inflación, entonces iba a disparar más inflación, que era inflacionario el aumento de salarios. Hoy tenemos una inflación acumulada en estos 3 años del 13% y tenemos un aumento de salarios del 80%. O sea, hay una diferencia de 65 puntos y pues no hay lo que se decía, una crisis económica. Entonces me parece que son 3 razones muy, muy, muy sencillas para que la gente decida el 10 de abril ir a votar para refrendar a Andrés Manuel López Obrador los 3 años que faltan en la presidencia. Bien, pues muchísimas gracias. ¿Algo más que quieras decirle a la gente? Bueno, que es un derecho ciudadano. Lo que vamos a hacer es evaluar al gobierno, que en una democracia se vale la diversidad de opiniones, así es. O sea, no hay democracia sin pluralidad. El pensamiento único
no es deseable. Y entonces, lo más importante es acudir a participar ahí. Si hay gente que no está de acuerdo, tiene Sí, que todo el vaya y derecho que lo vaya diga. y que diga, yo no estoy de acuerdo, que se vaya Andrés Manuel, se vale, ¿no? No pasa nada. Es mejor hacerlo democráticamente que andar en pleitos de otro tipo que no ayudan a la democracia, ¿no? Entonces, la democracia tiene su instrumento, su principal instrumento es el voto y hay que ejercerlo. Bien, pues muchísimas gracias, Agustín Guerrero, por acompañarnos aquí a Los Criticones. Esta es tu casa. Muchas gracias, Arturo, Pati. Gracias. Muy contento. Gracias, nosotros vamos a lo que sigue.